cómo se derrumba una civilización que creyó ser eterna, sin que un ejército siquiera dispare la primera flecha. Durante siglos, Roma no fue solo un imperio. Fue el centro de gravedad del mundo conocido. El orden frente al caos. La razón frente a la barbarie. El símbolo más imponente de poder, ley y civilización. Y sin embargo, cayó. Pero no cayó en un día. Ni por una sola batalla. Ni por un enemigo claro. La Roma eterna se desmoronó desde dentro. Y los pueblos que durante generaciones llamó bárbaros, simplemente terminaron el trabajo que Roma misma había empezado. Hoy, vamos a recorrer paso a paso cómo cayó el imperio más icónico de la historia. No como espectadores de una guerra, sino como testigos de un suicidio imperial. Pero antes, si te apasiona la historia como nunca te la contaron, suscríbete a Redescubriendo Imperios. Y acompáñanos en este viaje al final de la antigüedad. Porque lo que estás a punto de ver, es el principio del fin. Roma, la ilusión de lo eterno. Imagina caminar por las calles de Roma en su apogeo. Calles de mármol blanco. Estatuas de emperadores que los ciudadanos trataban como semidioses. Legiones desfilando en formación perfecta. Túnicas, laureles, columnas. El aire impregnado de poder. Desde Britania hasta Siria. Desde el Rin hasta el Nilo. El mundo conocido hablaba latín. Rendía tributo a Roma. Y respetaba sus leyes. Era más que un imperio. Era una máquina de control, expansión y permanencia. Un sistema capaz de aplastar rebeliones y mantener la paz. A través del miedo y la eficiencia. Roma no se consideraba un estado entre otros. Era el mundo. Todo lo demás era barbarie. Pero como todo lo que sube sin mirar hacia abajo, Roma también estaba condenada a caer. El desgaste invisible, decadencia económica y abandono rural. Los primeros síntomas no se vieron en batallas. Se vieron en los campos. Las tierras, sobreexplotadas por siglos, ya no producían como antes. Los campesinos, exprimidos por impuestos cada vez más altos, empezaron a abandonar sus parcelas. Muchos se refugiaron en villas rurales, bajo el amparo de nobles locales. Allí trabajaban la tierra a cambio de protección. Sin saberlo, acababan de inventar el sistema feudal. Mientras tanto, el comercio se detenía. Las rutas eran más inseguras. Las monedas se devaluaban. El oro escaseaba, y el Estado empezó a acuñar piezas con metales baratos. El resultado, inflación, desconfianza y miseria. La Roma imperial, que antes construía caminos y acueductos, ahora no podía alimentar a sus propias legiones. La podredumbre del poder, crisis política y militares traidores. En el año 235 comenzó una era oscura. La crisis del siglo III. Más de 20 emperadores en menos de 50 años. La mayoría murieron asesinados por sus propios soldados. El trono ya no era símbolo de unidad. Era un premio en una guerra civil perpetua. Cada general ambicioso se proclamaba emperador. Las legiones, sin lealtad, vendían su apoyo al mejor postor. Y el pueblo, solo miraba cómo el imperio se devoraba a sí mismo. El enemigo en casa, cuando los bárbaros dejaron de estar afuera. Durante siglos, Roma luchó contra los llamados bárbaros. Pueblos germánicos, escitas, dacios, sármatas, todos al otro lado del limes, las fronteras fortificadas del imperio. Pero en los siglos IV y V, Roma dejó de tener soldados suficientes. La población había caído. El reclutamiento ya no era eficaz. Y las guerras internas agotaban los recursos. La solución fue desesperada. Contratar a los bárbaros como mercenarios. Se les ofreció tierra, alimentos, posición. A cambio de protección. Entraron visigodos, vándalos, alamanes, suevos. Al principio como aliados. Después como amos. ¿Quiénes eran los bárbaros?
Roma usaba el término bárbaro para definir a cualquier pueblo que no hablase latín ni griego, ni viviera bajo su ley. Pero eran mucho más que salvajes. Los visigodos tenían estructuras políticas, liderazgos sólidos, religiones propias y códigos de honor. Los vándalos eran expertos navegantes. Los hunos, una tormenta militar imparable. No eran bestias. Eran pueblos marginados, humillados, empujados. Y Roma, en su arrogancia, nunca los trató como iguales. Incluso cuando los integraba, los despreciaba. Alarico y el día que Roma se arrodilló. Uno de ellos, Alarico, había sido comandante de tropas romanas. Conocía el imperio desde dentro. Sabía de su corrupción, su división, su debilidad. Y cuando los romanos empezaron a negarles alimento a sus tropas godas, cuando comenzaron a usarlos y descartarlos como esclavos con espada, Alarico tomó una decisión. Si Roma no los respetaba, entonces caerían sus muros. En el año 410, Alarico entró en Roma. No la quemó, no la arrasó, la saqueó con estrategia, con calma, con intención. Durante 3 días, Roma se convirtió en un cementerio. Y por primera vez en 8 siglos, la ciudad eterna fue vencida. Atila, el terror sin dioses. Desde las estepas del este, una amenaza aún más aterradora se acercaba. Atila, líder de los hunos. Donde él pasaba, los ríos se teñían de sangre. Las ciudades desaparecían del mapa. Y los campos ardían. No buscaba oro, ni tierras, ni gloria. Buscaba miedo. Y lo consiguió. En el 451, los romanos, aliados con los visigodos, lo enfrentaron en la batalla de los Campos Cataláunicos. Fue un baño de sangre. Y aunque Atila se retiró, no fue derrotado. Un año más tarde, marchó hacia Italia. El Papa León y lo detuvo en persona. Y Atila se dio la vuelta. ¿Por qué? Nunca lo sabremos. Tal vez fue superstición. Tal vez estrategia. O tal vez, porque Roma ya no valía la pena. Roma saqueada, humillada y silenciosa. 2 décadas después, en el 455, los vándalos saquearon Roma de nuevo. Esta vez, con brutal precisión. Cargaron estatuas, oro, reliquias. Lo que quedaba del alma romana se evaporó. Y sin embargo, la ciudad seguía en pie. Hasta que en el año 476, todo acabó. Un jefe germano llamado Odoacro depuso al último emperador romano de Occidente. Un joven llamado Rómulo Augustulo. No hubo batalla, ni discursos. Solo un acto administrativo. Y un imperio milenario dejó de existir. ¿Y qué pasó después de la caída? Muchos piensan que Roma desapareció. Pero no. Solo se transformó. Los visigodos fundaron su reino en Hispania. Los vándalos tomaron el norte de África. Los ostrogodos gobernaron Italia. El poder se fragmentó. El mundo romano fue sustituido por reinos tribales. Y en medio del caos, surgió algo nuevo. El feudalismo. La Iglesia como poder central. Y la Edad Media. Roma cayó. Pero su legado no murió. El eco de Roma, leyes, caminos, idioma, religión. Los monjes copiaron textos antiguos. Las piedras de templos paganos fueron usadas para levantar iglesias. El latín se transformó en francés, español, italiano. El cristianismo, una vez perseguido, se convirtió en el heredero espiritual de Roma. El Papa, sucesor de Pedro, ocupó un lugar que ni los emperadores habían imaginado. Y en Constantinopla, el Imperio Romano de Oriente, el Imperio Bizantino, seguiría existiendo casi 1000 años más. Reflexión final. Roma no cayó porque fue derrotada. Cayó porque olvidó quién era. Porque dejó de construir.
de creer, de unirse, y mientras sus enemigos aprendían de ella, Roma solo miraba hacia atrás, esperando que la gloria pasada fuera suficiente. No lo fue. Los imperios no se rompen de golpe, se agrietan en silencio, hasta que un día se desmoronan. ¿Crees que Roma podría haber sobrevivido? ¿Fue traicionada por sus propios líderes o vencida por la historia misma? Déjalo en los comentarios. Y si te quedaste con ganas de más, mira este otro vídeo. ¿Cuál fue realmente el imperio más poderoso de la historia? Gracias por viajar con nosotros al ocaso de la Ciudad Eterna. Nos vemos en el próximo imperio.